que va a ir transitando Brasil, que naturalmente, donde lo que está aconteciendo con el mundo y lo que acontezca específicamente con Brasil, para nosotros es muy relevante. Es un interrogante, o sea, no creo que vaya en el sentido que lo estamos planteando nosotros desde el peronismo, claramente. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y más, me aventuro a decir, él lanzó dos elementos ordenadores claves en sus discursos, sobre todo en el que dio en el Parlamento. Habló de un elemento ordenador que tiene que ver con la economía, los acuerdos de libre comercio, y el otro elemento ordenador que precisó y que hacía rato que no estaba en boca de un presidente de Hispanoamérica, creo que empezamos a escuchar de vuelta desde Trump, pero no con ese concepto, que es el interés nacional, digamos. El interés nacional es un concepto ordenador desde la inserción de los países en el mundo y tiene que ver con que si es el concepto que delimita tu accionar. Todo aquello que atente contra el interés nacional pasa en un segundo orden. Fundamentalmente el Papa, que es desarrollo de conceptos. Hace la guerra mundial, el mundo el político irregular, y en ese espacio Bolsonaro lanza dos conceptos antitéticos. Lanza, por un lado, el interés nacional, que para nosotros es música para nuestros oídos, pero por el otro lado lanza el concepto de acuerdos de libre comercio como ordenadores de la economía de Brasil. Lo que me da la sensación es que Bolsonaro desarrolló, incluso en sus primeras acciones de gobierno, mucho más lo que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio que lo que tiene que ver con la defensa del interés nacional. Son antitéticos. O vos abrís tu mercado o vos los defendés. O vos defendés tus compañías y le proteges el mercado y a tus trabajadores, o vos los abrís y el que vende en tu mercado, el que tenga las ventajas de tener los costos más bajos que le permite tener el precio de venta más bajo, o las prácticas comerciales de los estados que intentan que las producciones de sus países se comercialicen en otros países. Ahora, para un país como Brasil, son conceptos antitéticos. Por eso yo estoy señalando que cuando se dejó de utilizar el concepto de interés nacional, fue claramente cuando el mundo globalizador empezó a tamizar las relaciones internacionales. La primera conclusión: ¿cuál de los dos conceptos va a ser el que va a guiar la acción de Bolsonaro? Si es el interés nacional, bueno, podemos conversar. Si es el globalizador a partir de las políticas neoliberales y de las políticas que han perdido su vigencia básicamente desde el consenso, ordenadas en el consenso de Washington, de Modet, bueno, van a tener dificultades. Y yo me atrevería a sostener que entre ambos conceptos va a privar el del ordenamiento neoclásico neoliberal. Sí. Pusieron un ministro de Economía, sí, ministro de Economía, Hacienda, sí, Comercio, centralizó ahí lo que tipifica la tasa de ganancia del aparato productivo brasilero. Cuando Macri desordena el Ministerio de Economía y genera una mesa de múltiples actores, él no coordina la tasa, entre otras cosas, no coordina la tasa de ganancia de los distintos sectores económicos en la Argentina. Por eso dijimos que era un experimento, dijimos, bueno, pero el primero es un esquema oligárquico, después lo llamamos experimento, que dijimos, estos tipos, es todo ensayo y error, no saben ni lo que pasa. Bolsonaro coordinó eso, claramente, por eso se habla de un superministro, claramente, podés estar de acuerdo o no, pero está claro que él coordinó desde la macroeconomía y los instrumentos de la política económica que tiene el Estado, la tasa de ganancia de las empresas brasileras, definiendo los ganadores y los perdedores. Dice en su discurso el sector agrícola, dice el sector agrícola, y sobre el mercado habla de eficiencia, competitividad, apertura, etcétera, etcétera, etcétera.
Con lo cual, empiezan a crujir los cimientos de la FIESPI, de la Federación Industrial. Claro, empiezan a crujir. La gran distancia entre Brasil y Argentina se nos arma cuando los brasileros plantean en su vieja dictadura con Delfino Neto y demás un desarrollo industrial para el Brasil, y nosotros al revés nos fagocitamos nuestra industria, ¿no? Martínez de mediante. Entonces, esto empieza a crujir. El mercado brasilero, sin energía competitiva, no tiene el precio de la energía que tiene el mercado norteamericano, ni tiene el nivel de producción y productividad que tiene la economía en China. Por lo tanto, tiene un problema muy serio en cómo va a ser acuerdos de libre comercio que van a ser sustentables sin dilapidar su estructura industrial. Ha definido ganadores y perdedores, en principio, al interior de la economía brasilera, que van a entrar rápidamente en conflicto. Sí, van a entrar en conflicto. Y no solo va a ser por la tasa de ganancia y la acumulación de capital asociada, porque va definiendo el perfil de la sociedad, digamos. Las empresas que ganan plata se quedan en el mercado, las empresas que no ganan plata se tienen que ir del mercado, y las empresas que ganan plata, de acuerdo a la tasa de ganancia que tienen, invierten más o menos. Con lo cual, primero dividís entre ganadores y perdedores, pero después dentro de los ganadores, de acuerdo a la capacidad de acumulación de capital. Por eso es tan importante la definición del Estado en términos de las políticas macroeconómicas y lo que tenés que hacer, que ese es el rol del Estado, no producir. Por eso la discusión sobre el peronismo no es estatista, el peronismo orienta la tasa de ganancia hacia los sectores. Una dirección, claro. Bueno, pero entonces eso Perón lo definió con tanta precisión. Yo no sé por qué nos enredamos en volver a discutir el rol del Estado y pensamos que el rol del Estado es fabricar aluminio o no sé qué otras tonterías. El rol del Estado es definir la tasa de ganancia. Pero lo que sí digo es que el peronismo, y en el próximo modelo de desarrollo esto va a quedar muy claro, conducido desde un gobierno justicialista, es ¿qué tiene que hacer la política económica? Y precisamente ordena en un degradé las tasas de ganancia. Entonces, cuando vos ordenás la tasa de ganancia de los sectores económicos, lo que empezás a definir es cuáles te interesan y cuáles no te interesan. Obviamente que en el gobierno peronista la tasa de ganancia del sector industrial va al alza. No hay ninguna duda. Y en un gobierno oligárquica tiende a ir a cero, que es lo que está aconteciendo. Bueno, esta tensión en Brasil, yo creo que quedó clara en lo discursivo y en las primeras decisiones que ha tomado. Y entonces no es difícil pensar que Brasil se va a encaminar hacia una situación de crisis sistémica. Pero el neoliberalismo no atenta contra la tasa de ganancia de los grupos económicos. Por eso no es distributivo. Por eso Brasil iba de neoliberalismo a socialdemocracia, que tampoco atentó contra la tasa de ganancia de los grupos económicos. Y por eso no desarrolló un movimiento obrero importante, organizado, tipificado, como capacidad de discutir. Que eso fue lo que hizo, claro, que eso fue sí lo que hizo el peronismo, digamos, cómo discutís también la tasa de ganancia del sector y después la apropiación de esa tasa, y bueno, la discutí con un movimiento obrero importante. Claro, por eso el peronismo en eso lo tiene muy claro. Y los economistas del peronismo lo tenemos muy claro. No hay ningún economista del peronismo que esto no te lo plantee con precisión, y por eso siempre decimos la columna vertebral de nuestra cosmovisión sigue siendo el movimiento obrero organizado. Ahora, en Brasil esta tensión se va a dar porque la apertura del mercado que está planteando Bolsonaro es una apertura del mercado que va a complicar la tasa de ganancia en los sectores industriales. Por eso, ¿cómo hizo Brasil para preservarla? Y bueno, con el Mercosur. El Mercosur permitió preservar la tasa de ganancia de los grupos económicos brasileños. Ampliando el mercado. Lo que no fue para Argentina, e incluso por el arancel externo común.
Lo que no fue para la Argentina, porque sacrificó en el Mercosur también parte de su desarrollo industrial para priorizar el sector agrícola en su momento, el tema del trigo es muy claro. En el caso brasilero no fue así, fue lo de otro. El Mercosur le garantizaba cierto nivel de acumulación a los grupos concentrados, o como quieras llamar, en Brasil. Y bueno, en el tema automotriz se vio, en el tema aviación se vio, etcétera. Uno va tomando los distintos sectores, no es casualidad que ellos puedan producir submarinos y nosotros no, en fin, el desarrollo de los barcos brasileños en términos de astilleros y nomás siguió, el chaperío naval lo tienen, nosotros no, los barcos no se hacen con chapa común, ¿no? Una chapa distinta que se llama chapa naval. Bueno, estas cosas, camiones, los buses, bueno, todo eso empieza a estar en discusión con esta apertura y acuerdos comerciales que ellos están haciendo, y que creo que ahí tiene una tensión que se va a ver reflejada de corto plazo. Ellos quieren avanzar sobre el Mercosur porque no le permite una velocidad de integración al mundo, que es lo que ellos piden desde la visión neoliberal. Ellos vienen desde la cola tratándose de incorporar al mundo neoliberal con una velocidad mayor, mundo neoliberal y socialdemócrata que nosotros decimos que estamos terminados, que también cuestionamos el Mercosur, pero porque lo cuestionamos desde los acuerdos de libre comercio y queremos recuperar el concepto del interés nacional. Y en realidad planteamos una articulación distinta vía Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, que ciertamente no es la articulación con Brasil, no es ese Mercosur, acá también se cuestiona el Mercosur, pero desde otro lugar. Los dos estamos cuestionando el Mercosur, o sectores de la sociedad estamos cuestionando el Mercosur, pero desde lugares distintos. Ellos porque dicen que retrasa la velocidad de inserción en un mundo neoliberal que ya no existe, por eso la Escuela de Chicago, y nosotros decimos porque no nos deja potenciar los vectores nacionales, los modelos de desarrollo, porque es un Mercosur diseñado para el complejo industrial brasileño. Bueno, esta tensión desde Brasil, y obviamente se va a trasladar a la región, es la que vamos a empezar a ver, y vamos a ver cómo se resuelve esta situación entre los sectores industriales brasileños y este gobierno de Bolsonaro.